Fijaos, hay una idea por ahí que me parece absolutamente fascinante. Si una fe no se convierte en cultura, es simplemente porque no ha sido plenamente asimilada. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a explorar exactamente eso. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha intentado entenderse a sí misma, buscando su propio reflejo en la filosofía, la teología y las grandes ideas. Y resulta que el cristianismo, al nacer en medio del mundo grecorromano, no solo dialogó con esa cultura antigua, sino que acabó forjando una visión del ser humano completamente nueva e inédita. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí tenemos la madre de todas las preguntas, el gran misterio de nuestra naturaleza, ¿qué es exactamente el ser humano? Para intentar responder a esto, en este análisis, vamos a rastrear cronológicamente cómo ha ido evolucionando la antropología cristiana. Y ojo, que esto no es solo historia antigua, estamos hablando de los cimientos literales de cómo hoy en día entendemos la libertad, el propósito y el valor de la vida humana. Para no perdernos, vamos a hacer un viaje rápido por 6 etapas clave. Empezaremos por los fundamentos, pasaremos a la patrística, viajaremos al Oriente con Bizancio, volveremos a la escolástica, atravesaremos la crisis del humanismo y finalmente aterrizaremos en la época contemporánea. Primera parada de nuestro viaje, los fundamentos del ser humano. Veamos de dónde surge todo esto. En sus orígenes, los primeros pensadores cristianos partieron de textos como el Génesis y de la propia figura de Cristo. Y esto es clave porque introdujeron de golpe ideas que rompieron por completo los esquemas del mundo clásico. De repente, se empezó a hablar de una libertad verdaderamente trascendente, del sentido profundo de la sexualidad, de la dura realidad de que nos equivocamos y pecamos y de nuestra incesante búsqueda de la felicidad. Lo más revolucionario es que establecieron una base innegociable para la igualdad humana, la idea de que todos, absolutamente todos, son hijos de Dios. Avanzamos a nuestra segunda etapa, la era patrística, donde la clave es la imagen de Dios. Y esto ilustra de maravilla el tremendo choque cultural de aquellos primeros siglos. La gran idea era entender al ser humano como imagen de Dios. Pero claro, por un lado tenías a la mentalidad griega, súper influenciada por Platón y los gnósticos, que miraba el cuerpo físico con muchísima sospecha, casi como si fuera una prisión para el alma. Por el otro lado, el cristianismo primitivo se plantó y defendió la dignidad absoluta del cuerpo físico, el valor del matrimonio y la promesa literal de la resurrección, apostando por un ser humano indivisible. Resulta fascinante que en esta misma época nos topemos con uno de los debates intelectuales más feroces de la historia, Pelagio contra San Agustín. Básicamente, Pelagio decía que uno podía alcanzar la perfección moral a base de puro esfuerzo humano. Vamos, que si te esforzabas lo suficiente, te salvabas a ti mismo. Pero San Agustín, que era un gran observador de la división y el sufrimiento interior, dijo no tan rápido. Argumentó que la humanidad nace profundamente herida y rota por dentro, y que por tanto dependemos absolutamente de la gracia divina para sanar. Etapa número 3. Dejamos Occidente por un momento y nos vamos a Oriente. La teología de Bizancio. Mientras en Occidente se peleaban debatiendo sobre la gracia, en Oriente se centraron muchísimo en el misticismo. Y aquí surge un concepto teológico de un peso brutal: la divinización. Y ojo con esto, porque para los pensadores bizantinos no era una simple metáfora poética o algo puramente simbólico. Estaban convencidos de que se producía una transformación real y tangible del ser humano, abarcando cuerpo y alma, gracias a los sacramentos y a la contemplación profunda. Para que os hagáis una idea del nivel de profundidad, la tradición monástica bizantina, con figuras como Simeón el Nuevo Teólogo, defendía que esta contemplación divina produce un cambio real, una especie de luz transformadora que eleva por completo la naturaleza humana. No es solo pensar en Dios, es una experiencia que transforma físicamente al creyente. Es una visión asombrosamente luminosa del ser humano. Damos un salto temporal a nuestra cuarta etapa, la escolástica y su precisión conceptual en la Edad Media. Lo realmente interesante de esta época es que con el nacimiento de las universidades ya no bastaba con la intuición mística de los monjes, se exigía un rigor académico extremo. ¿Y qué hicieron? Pues reutilizaron los esquemas de la antigua Grecia, concretamente de Aristóteles. Cogieron su lógica para darle a la teología un método científico, usaron su ontología para tener un vocabulario preciso sobre la realidad y aplicaron su psicología para trazar un mapa detalladísimo de la mente humana, separando la inteligencia, la voluntad y las pasiones. Y aquí es donde entra en escena el gigante de esta época, Santo Tomás de Aquino. Tomás usó un concepto con un nombre un poco imponente, el hilemorfismo, para solucionar el eterno rompecabezas de la división entre la mente y el cuerpo. En su famosa Suma Teológica concluye de forma muy elegante que el alma es literalmente la forma del cuerpo. No somos un alma atrapada por accidente en un cuerpo de carne, somos una unidad perfecta.
Esto le permitió explicar maravillosamente cómo formamos nuestros hábitos, cómo somos libres y cómo funcionan nuestras pasiones. Entramos en nuestra quinta etapa, los siglos XV y XVI, la era del humanismo y una inmensa crisis. El Renacimiento lo puso todo patas arriba. La gente empezó a cansarse de la rigidez de la escolástica universitaria y volvió su mirada a la gran literatura, como la de Dante, y a la filosofía de Platón. Hubo un resurgir enorme del interés por la educación moral cívica. Y por si fuera poco, el descubrimiento de América desató unos debates sin precedentes en Europa sobre qué es exactamente la naturaleza humana y cuáles son los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Fue una revolución total de la perspectiva humana. Y justo en medio de este hervidero cultural estalla la Reforma protestante. Actuando aquí como meros historiadores de las ideas, el contraste es brutal. A la izquierda tenemos a Martín Lutero con una visión radicalmente pesimista, afirmando que la naturaleza humana está tan corrompida que el perdón divino es solo una especie de capa externa que nos cubre. A la derecha la respuesta del Concilio de Trento, que defendía todo lo contrario, que la conversión es un cambio real e interno y que la gracia transforma nuestras debilidades en una verdadera oportunidad para alcanzar la virtud. Y así llegamos a nuestra sexta y última parada, la época moderna y el mundo contemporáneo. Bueno, todos estos intensos debates no se quedaron acumulando polvo en las bibliotecas, moldearon la modernidad. Figuras del barroco como Blaise Pascal decidieron apartarse de los áridos debates académicos para ir directos a la yugular de la experiencia humana existencial. Pascal hablaba sin tapujos de nuestra miseria y vulnerabilidad, pero no por ser un cenizo, sino con una estrategia clara: destacar nuestra fragilidad para que brillara aún más la necesidad absoluta y deslumbrante de la salvación. Y fijaos cómo se entrelaza la historia, porque es de película. Aquella teología oriental bizantina de la que hablamos antes pareció desaparecer cuando cayó Constantinopla en 1453, pero resurgió con una fuerza increíble a finales del siglo XIX en Rusia, con genios como Dostoyevsky. Luego la revolución bolchevique desencadenó una persecución terrible, pero paradójicamente los teólogos rusos que tuvieron que exiliarse a París a mediados del siglo XX terminaron provocando un renacimiento espiritual masivo en Occidente. Todo este inmenso bagaje aterriza de lleno en el siglo XX. El pensamiento cristiano moderno coge todo lo aprendido en las épocas anteriores y lo sintetiza para enfrentarse al mundo actual. Desarrolla una doctrina social potentísima, se planta de cara contra el materialismo contemporáneo, analiza críticamente la política y, por encima de todo, lanza una defensa moderna y absolutamente férrea de la dignidad intocable de cada ser humano, Lo que nos deja, irremediablemente, con esta gran pregunta final. Hemos recorrido siglos de intensas peleas intelectuales sobre el cuerpo, el alma, la gracia y la libertad. Pero ¿hasta qué punto la forma en que tú y yo entendemos hoy nuestros derechos fundamentales y nuestro valor como individuos está sostenida por los cimientos de estas antiguas disputas teológicas? Es algo que sin duda merece la pena pararse a pensar. Hasta el próximo análisis. Sigamos haciéndonos las grandes preguntas.